Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día, solo que vamos a tomar la foto primero. A ver, permítanme. A ver, permítanme. Ah, 24 participantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Estamos hablando de los elementos de la empresa. Ahora vamos a concluir ese tema de la empresa. Vamos a hablar de la hipoteca. ¿Se recuerdan que habíamos dicho en clases anteriores que la empresa es considerada, la empresa mercantil es considerada como un bien, como una cosa, y por tanto puede ser hipotecada? Ahora habíamos dicho también que eh, en esta materia del derecho mercantil resulta que se rompe con la regla general del Código Civil, porque normalmente los bienes muebles se dan en prenda. Los bienes inmuebles se hipotecan. Esa es la regla general en materia civil. Pero en el caso de la empresa mercantil, decíamos también que puede ser hipotecada. Puede ser hipotecada. Y que la empresa mercantil constituye un bien mueble, independientemente de que esta empresa pueda tener bienes inmuebles. La empresa mercantil es una cosa mercantil. Es una cosa mercantil, es el medio por el cual el comerciante realiza actos de comercio. Entonces, también tenemos otra regla en materia civil, ¿verdad? Que usted no puede vender un bien que se encuentre hipotecado. No lo puede vender. Ni tampoco un bien mueble que se encuentra en prenda, tampoco lo puede vender. Sin embargo, la empresa mercantil, por tratarse de un bien mueble y de un negocio en marcha, es básicamente imposible que algunos elementos que conforman la empresa no se puedan enajenar, porque de lo contrario estaríamos en el caso de que la empresa mercantil cierre operaciones. No me había puesto los audífonos. Me pareció que miraba que Guerra Hernández estaba diciendo algo usted. Guerra Hernández Eduardo.
Bueno, que tiene encendida la máquina, pero no está. Bueno, pero sí me escucharon todo lo que he estado platicando. Sí, licenciado. Silic. Vaya, Silic. vaya, perfecto. No me había puesto los audífonos. Bueno, entonces estamos diciendo que la empresa mercantil puede ser hipotecada, no obstante ser un bien mueble. Pero la regla general en materia civil también es que un bien que se encuentra hipotecado no se puede vender. Situación que se vuelve muy difícil en el caso de una empresa mercantil, porque es un negocio en marcha, les decía. Eso significa que algunos elementos, por ejemplo, los inventarios, son aquellos bienes que se encuentran a disposición del público para la venta, no puedan ser vendidos. Es decir, si no se permitiera que la empresa mercantil siguiera ejerciendo actos de comercio, implicaría el cierre de la empresa y quitarle el objetivo principal, que es la explotación de esta empresa para fines lucrativos. Ese es el fin principal del comerciante. Y el fin principal de la empresa mercantil es ofrecer bienes y servicios al público con el fin de obtener lucro. Eso es lo que mueve a la empresa mercantil. Entonces, acá estaríamos en el caso de que, a pesar de que una empresa mercantil puede estar hipotecada, esta siempre va a realizar aquellas actividades del giro ordinario de la misma. Y va a depender del tipo de empresa, ¿verdad? Si es una empresa industrial, que es aquellas que transforman la materia prima y elaboran productos terminados para la venta, o si es una empresa comercial, que lo único que hace es distribuir productos para la venta. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que en el caso de la empresa mercantil, el comerciante la puede hipotecar con el fin de obtener recursos para invertirlos en la misma empresa, y es la misma empresa, los mismos inventarios que tiene la empresa que sirven de garantía para el pago de esa deuda. Los inventarios para la venta. Una empresa mercantil que está operando en forma normal, está produciendo, si es una empresa industrial, está produciendo una serie de bienes que luego distribuye para que puedan ser vendidos, los ofrece al público. Una empresa ¿cómo? Comercio, distribuye bienes. Una empresa de servicios presta servicios. Ahora bien, ¿cómo el código estableció de que era necesario, que no podía pararse la empresa, no se podía cerrar, que era necesario que ésta siguiese operando? Ante esta situación, cuando existe una hipoteca, lo que hace es, lo que establece el Código de Comercio es que se va a nombrar un interventor, ya sea por el acreedor hipotecario o si es un embargo por la persona que tiene embargada la empresa. La cuestión es que la empresa sigue operando y este señor, el interventor, que es nombrado, puede ser nombrado por el juez también, es el que debe de asegurarse que las actividades que realiza la empresa, las ventas que realiza, se encuentran dentro del marco normal del tipo de negocio, es decir, que sigue operando de manera normal y se garantiza que no existe ningún tipo de actividad ilícita o actividad que pueda dar lugar
a que la empresa pueda caer en una situación financiera difícil. Entonces, de eso se encarga este interventor, de verificar. Vamos a leer los artículos 1551 y 1552 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer el 1551 y otra persona que me haga el favor de leer el 1552. Si gusta, yo le ayudo Muy con el buenos días. 1551. Vaya, la señorita con el 1552. Artículo 1551. Podrán hipotecarse las empresas mercantiles y las naves. Las hipotecas sobre naves se regirán por leyes especiales de comercio marítimo. A falta de estas, les serán aplicables en lo pertinente las disposiciones del Código Civil referentes a la hipoteca. Gracias. 1552. Artículo 1552. En la hipoteca sobre empresa mercantil se entenderán comprendidos todos sus elementos, sin necesidad de descripción nominal. Esa hipoteca se inscribirá en el registro de comercio y le serán aplicables en lo pertinente las disposiciones legales referentes a la prenda sin desplazamiento que garantiza los créditos a la producción. La empresa mercantil hipotecada podrá continuar ejerciendo sus actividades siempre que lo haga bajo estricta vigilancia de un interventor nombrado por el acreedor y cuyas facultades deberán consignarse en el instrumento hipotecario. La remuneración del interventor será por cuenta del deudor, salvo pacto en contrario. Vaya, muchas gracias. Quiero ver. En el inciso primero dice, en la hipoteca sobre empresa mercantil se entenderán comprendidos todos sus elementos, sin necesidad de descripción nominal. Todos los elementos de la empresa se entienden comprendidos en la hipoteca. Ahora bien, también se establece que se debe de inscribir en el registro de comercio y que le son aplicables en lo que quepa lo referente a la prenda sin desplazamiento. ¿Cuál es en qué consiste la prenda sin desplazamiento? Buenos días, Buenos días. que el bien queda en dominio o en posesión del mero propietario. Ajá, correcto. Eso significa que el bien queda en bueno, queda bajo la jurisdicción del deudor, en este caso, del deudor. Obviamente que por tratarse de una empresa mercantil que está operando o debe operar normalmente para producir bienes, servicios, distribuirlos con el fin de obtener lucro. Si se hipoteca una empresa mercantil, es para inyectarle más recursos. Es para invertir esos recursos en el giro o actividad normal a la que se dedica la empresa. 52 personas. Entonces, esta figura del interventor es una persona que se nombra con el fin de que garantice o verifique el crédito del acreedor hipotecario, que no se haga mal uso de los fondos y que la actividad que realice la empresa se mantenga en condiciones normales, porque está en peligro el monto que le fue prestado al deudor, que en este caso es el empresario. Entonces, las funciones, las facultades que se le dan a este interventor están establecidos en la escritura.
cuando se hace la hipoteca. Ahí es donde se establecen cuáles son sus facultades y el plazo por el cual va a ejercer esa función. ¿Quién pagará esos servicios? El deudor, ¿verdad? El deudor va a pagarle a este interventor para que realice su función. También la empresa la podemos dar en usufructo o arrendamiento. ¿Qué es el usufructo? El usufructo. A ver, ¿qué es el usufructo? Buenos días, licenciado. Buenos El días. usufructo, Adelante, compañera. ¿Sí? el usufructo es el derecho que se le confiere de usar y gozar una cosa ajena, pero siempre el propietario continúa teniendo la nuda propiedad. Ajá, la nueva propiedad. Es decir, que el usufructuario es la persona que explota el bien, ¿verdad? Y se hace de los frutos, pero no puede vender el bien, porque el nudo propietario mantiene la propiedad, mantiene la propiedad del bien. Entonces acá, en el caso de la empresa, también la podemos dar en usufructo. Solo que, ¿quién sería el usufructuario? Si yo tengo una empresa y se lo doy en usufructo a uno de ustedes, ¿quién sería el comerciante? El usufructuario, El usufructuario, ¿por qué? porque él es el que continúa ejerciendo el comercio. Él va a explotar la empresa con fines de lucro. El nudo propietario solo sería el dueño de la empresa legalmente, pero quien la explota es el usufructuario. Igual en el caso de un arrendamiento, también yo puedo arrendar mi empresa. ¿Quién sería en ese caso el comerciante? El arrendatario. El arrendatario, el arrendatario. Ahí se tiene que elaborar una escritura, ¿verdad? Vaya, veamos, el artículo 561. Vamos a buscar por acá. Alguien que me lo lea. Artículo 561. La cesión del usufructo de la empresa comprende la de los créditos activos de la misma, salvo pacto en contrario. Las relaciones entre el constituyente, el usufructuario y los deudores u otros terceros se rigen por los dispuestos en el artículo anterior. Vaya, entonces, quien explota la empresa es el usufructuario. Él va a tener la calidad de comerciante, es el que va a realizar actos de comercio y tendrá la titularidad de esa empresa mercantil. Porque el comerciante la titularidad implica que yo, además de que debo de tener la autorización legal para ejercer el comercio, puedo explotar una empresa para obtener lucro. Entonces, lo único que establece el código es que no se puede cambiar la finalidad de la empresa. Eso no se puede cambiar, porque no se puede alterar la forma y sustancia
de la cosa fructuaria, dice el artículo 564. Vamos a ver el 564. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenos días, licenciado. Buenos Se lo leeré días. yo. Hágame el favor. El usufructario de una empresa debe realizar las actividades propias de esta, sin cambiar el nombre comercial que la distingue. Debe desarrollar la actividad mercantil sin modificar el destino de la empresa, de manera que conserve la eficacia de su organización e inversiones y que atienda normalmente la dotación de sus existencias. La diferencia entre las existencias en un inventario al comienzo y al fin del usufructo se liquidará en dinero, de acuerdo con los valores corrientes al concluir el usufructo. Las disposiciones anteriores son aplicables al arrendamiento de la empresa en lo conducente. Vaya, dice, el usufructuario de una empresa debe realizar las actividades propias de ésta sin cambiar el nombre comercial que la distingue. Entonces va a realizar el mismo giro de actividad que ha sido autorizado para la empresa. No va a poder cambiar el nombre de la empresa, pero la va a explotar para su beneficio propio. Entonces, aquí estamos hablando de que todo lo que, como estamos hablando de una empresa mercantil, que está constituida de elementos materiales, valores incorpóreos, trabajo. Todo ese tipo de elementos, todos los activos de la empresa, obviamente que van a pasar a formar parte del usufructuario o del arrendatario. Van a quedar a disposición de este para que pueda ejercer actos de comercio. Los créditos a favor de la empresa los va a poder cobrar el usufructuario y el arrendatario. Asimismo, se va a hacer cargo de las deudas de la empresa. En eso consiste básicamente. Ya leímos estas dos disposiciones, 561 y 564. Entonces, vemos pues que en el caso de la empresa, el Código de Comercio la considera como un bien mueble. Pero dentro de los elementos de la empresa tenemos valores materiales. Ahí caben bienes inmuebles. Todos los activos de la empresa, los activos circulantes, activos fijos, los otros activos. Ahí tenemos los inventarios. Los activos fijos son para los escritorios, las computadoras, son aquellos bienes que se encuentran para uso de la empresa. Los inventarios son aquellos bienes que se utilizan para la venta, están en stock. Y va a depender del tipo de empresa que sea, si es una empresa industrial. Dentro de sus inventarios va a tener productos terminados, materia prima, productos en proceso, etc. Si es una empresa comercial, va a tener esos inventarios, son productos ya terminados que los ha adquirido ya elaborados para distribuirlos para la venta. Entonces vemos que la empresa mercantil es una cosa mercantil, es el medio que se vale el comerciante para realizar actos de comercio y yo la puedo hipotecar si necesito recursos para invertirlos en la empresa, porque a medida que va creciendo el negocio, los recursos propios no alcanzan. Pero en ese caso me nombran un interventor. Lo nombra el acreedor y
las facultades de este interventor están establecidas en el documento contractual respectivo. Luego yo también puedo arrendar mi empresa y es el arrendatario el que va a ejercer los actos de comercio. Va a tener a disposición el uso y goce de esa empresa. Igual la puedo usufructuar y es el usufructuario el que va a realizar los actos de comercio. No sé si tienen comentarios o consultas sobre esta parte, sobre este tema. Bueno. A continuación vamos, ¿sí? Sí, perdón. Cuando dice usted que se puede usufructuar la empresa, ¿cree que me puede explicar aparte nuevamente? Vaya, vamos a ver. ¿Qué es el usufructo? Álvaro Guevara, ¿qué entiende usted por usufructo? ¿Alguien que me colabore? Ajá, ¿sí? Los usufructos son los frutos que se obtienen de... Vaya, alguien que le colabore ahí al compañero. La figura del usufructo, la acabamos de definir. ¿En qué consiste el usufructo? Sí, de la cosa, licenciado, digamos de una casa, de una propiedad X. Es el que Ajá. goza el derecho. Es el uso y goce de las cosas. Ajá. Es una figura jurídica en el cual existen dos sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que existen? Vamos a ver. El deudor y el acreedor. Ajá, El usufructuario y el... Ajá, el usufructuario, ¿y? Usufructante. El usufructuante, o sea, el que tiene la nuda o mera propiedad. Entonces, resulta que yo puedo tener una finca, para ponerlo más como un ejemplo clásico. Yo tengo una finca y tengo un hijo. Entonces yo le puedo entregar a mi hijo esa finca en vida, eso se da en vida, por acto entre vivos se da el usufructo, para que puede darse también por acto entre muertos. Puede continuar después de la muerte. Pero es que en realidad cuando el usufructo termina con la muerte del nudo del nudo propietario, vaya, entonces yo le puedo entregar el bien, la finca a mi hijo para que éste la explote. Entonces, mi hijo va a gozar, va a tener el uso y goce de esa finca, va a recoger los frutos de esa finca, la va a explotar para su uso. Pero yo solo voy a ser el propietario de esa finca. Mi hijo no podrá venderla, no la va a poder vender, porque yo soy el dueño. Si se establece para un plazo determinado, al finalizar ese plazo, se termina el acto contractual y vuelvo a tener el uso y gozo de la finca. Si yo fallezco, ahí finaliza también el usufructo, salvo que le haya heredado la finca. Entonces, ahora volvamos a la empresa mercantil. Yo tengo una empresa mercantil, pero por X o Y situación, sea que estoy enfermo, sea que no quiero dedicarme al comercio, se la entrego a un hijo en usufructo. Entonces, mi hijo va a ser la persona que va a explotar esa empresa, va a tener el uso y gozo de esa empresa para beneficio propio, y como es una empresa mercantil, va a realizar actos de comercio, va a ofrecer bienes y servicios o lo que sea al público con el objeto de obtener un lucro. Él será el titular de esa empresa mercantil. Y yo voy a ser el propietario de la empresa. Nada más.
dure el contrato. Entonces, eso es, en eso consistiría usufructuar la empresa mercantil. Álvaro Guevara Edward, creo, Edward, ¿eh? ¿Verdad? No sé si, Sí, Lee. no sé si le quedó claro. Sí, Lee. Gracias. Vaya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con otro temita. Aquí estábamos viendo la hipoteca. Vamos a iniciar con el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada. Fíjense que este tema no deja de ser interesante porque resulta que tenemos sociedades de capital y sociedades de personas. Dentro de las sociedades de capital, tenemos la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. La característica principal de las sociedades anónimas es que la responsabilidad de los accionistas se limita a sus aportes, al monto de sus acciones. Y por por las acciones que tengan, así también tienen votos. No responden de manera ilimitada, sino que responden hasta el monto de sus aportes. Las sociedades de personas, salvo la sociedad de responsabilidad limitada, responden de manera ilimitada ante los acreedores. Resulta que en este caso particular estamos hablando de una empresa, de una persona natural. Lo normal es que las empresas o los empresarios responden de manera ilimitada. Responden con su propio patrimonio. Su responsabilidad es ilimitada. Esa es la regla general. Cuando ejercen en el ejercicio del comercio, adquieren deudas y bueno, los acreedores se van con todo. Bueno, el comerciante tiene su patrimonio y debe responder por las deudas, por todas las deudas de manera ilimitada. Esa es la regla general. El titular de la empresa mercantil responde de manera ilimitada. Significa que con sus bienes propios. Esa es la regla general cuando hablamos de empresas individuales, cuando hablamos de comerciantes individuales. Pero en el código se regula esta figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, por medio de la cual el comerciante puede responder hasta el monto de lo que tiene, del patrimonio que tiene la empresa. Es decir, aquí se da una especie de dos patrimonios. El patrimonio que se encuentra adscrito a la empresa de responsabilidad limitada y mi propio patrimonio. Vamos a leer el artículo 600 del Código de Comercio. Vamos a buscar acá. Alguien que me haga el favor de leer. Te lo voy a leer yo, licenciado. Vale. Toda empresa mercantil implica responsabilidad ilimitada a cargo de sus titulares por las obligaciones contraídas frente a terceros en el giro de la misma, salvo que haya sido organizada como empresa individual de responsabilidad limitada, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo. Vaya, entonces, aquí el código regula la posibilidad de que usted, como comerciante individual, bajo esta figura, va a responder
o las deudas que usted haya contraído en el ejercicio de la actividad mercantil del comercio de manera limitada al monto del patrimonio que se encuentra adscrito a su empresa. Decíamos que la empresa es una cosa mercantil. No tiene personalidad jurídica propia, sino que es el medio por medio del cual el comerciante realiza su actividad mercantil. Aquí estamos hablando de un comerciante individual, de una persona natural. Entonces, cuando usted tiene una empresa y se dedica al comercio, en el ejercicio de sus actividades mercantiles, usted responde de manera ilimitada con su patrimonio por las deudas que usted pueda obtener. Esa es la regla general. Pero si utiliza esta figura, usted va a separar lo que es su actividad mercantil, su empresa mercantil, de lo que es su actividad personal. Algo así como en el caso del impuesto sobre la renta. Dice la ley que son deducibles aquellos costos y gastos necesarios para generar ingresos o para el mantenimiento de la fuente productora de ingresos. No son deducibles sus gastos personales. La compra de zapatos que usted realiza, la compra de ropa para su uso personal, eso no es deducible de renta. La gasolina que usted utiliza para su vehículo de manera normal no es deducible, pero sí le permite una proporción en el caso de que usted sea un comerciante. Hay una proporción ahí que puede usted, si demuestra que su vehículo lo utiliza para las actividades de la empresa también, entonces en una proporción razonable le acepta la ley que se lo deduzca. Algo así estamos acá, ¿verdad? En el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, estamos separando lo que es mi actividad mercantil de mi actividad meramente personal. Entonces, yo voy a responder con el patrimonio de la empresa, no con mi propio patrimonio, ante los acreedores. Entonces, en eso consiste esta figura jurídica. Y el código permite la posibilidad de limitar la responsabilidad del titular de la empresa. Doctrinariamente, esta figura está basada en dos principios, el de la limitación de la responsabilidad y el de la división del patrimonio. El de la limitación de la responsabilidad, pues, como yo les decía, en el caso de las sociedades, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, la responsabilidad se limita al aporte que usted tiene en el caso de la sociedad anónima. Alguien tiene ahí encendido el micrófono, se escucha una especie de interferencia. ¿Quién será? Ya lo apagó. Vaya. Continuamos con el tema. Puede cerrar esto. Puede cerrar esto. Vaya, aquí con esto nos quedamos. Entonces yo les decía que en el caso de las sociedades anónimas, su responsabilidad se limita a sus aportes. La sociedad responde con el patrimonio, con su propio patrimonio. Estamos hablando de una figura jurídica, una sociedad anónima. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden también, o su responsabilidad se limita a sus aportes. Así estamos en el caso de esas dos sociedades, ¿no? Pero en el caso de los comerciantes
individuales, la regla general es que responden por el monto de su patrimonio, o sea, responden de manera ilimitada. Y eso implica que cuando adquieren deudas, no solo le pueden embargar los bienes de la empresa, también le pueden embargar bienes que no utilizan la empresa. Entonces, resulta que mediante esta figura, usted puede separar la empresa de sus actividades personales. Esa es la gran ventaja de este tipo de figura. Entonces, ¿y qué comerciante no quisiera responder de manera limitada? Nadie quiere responder de manera ilimitada, que me vayan a quitar mi vehículo, mi casa de campo, etcétera. Nadie. Pero ese es el primer principio en el que se basa esta figura jurídica. Existen algunos casos, pues, como decíamos, en el caso del comerciante social, las sociedades de capital, la sociedad anónima, y en el caso de las sociedades de personas, la sociedad de responsabilidad limitada, que la responsabilidad del socio, del accionista, se está limitada al monto de sus aportaciones. ¿Sí? Me quedó una duda cuando usted dijo que pueden ser embargados los bienes de la empresa y los bienes ajenos a la empresa. Esto sería siempre en la responsabilidad limitada. Ahí como que me confundí un poquito. Vaya, en una empresa normal, usted tiene una empresa que se dedica al comercio. Usted tiene deudas y no le está yendo muy bien en esa empresa. Usted, por esas deudas que adquiere, responde de manera ilimitada. Es la regla general. Es decir, que si los bienes de la empresa no alcanzan los acreedores, bueno, si es comerciante individual, los bienes de la empresa son bienes propios, son bienes suyos, en su calidad de comerciante. Pero si no alcanzan los bienes de la empresa, le van a embargar los bienes que no utiliza en la empresa. Si usted tiene una empresa individual, ¿verdad? Usted lo que hace, la tiene inscrita en el registro de comercio, tiene balances y en el balance aparecen los activos de la empresa, etc. Pero no aparece su casa personal, algunos bienes que usted utiliza en su vida cotidiana. Pero como responde ilimitadamente, si no alcanzan los bienes de la empresa, también le van a embargar sus bienes propios. Esa es la regla general. Ahora bien, si usted utiliza la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, usted hace una separación de lo que es la empresa y de sus bienes particulares que no utilizan en la empresa. Estamos hablando de empresa individual. Estamos hablando de comerciante individual. Entonces, en ese caso, usted va a responder de manera limitada por las deudas. Limitada al monto de los bienes que se encuentran adscritos a la empresa individual de responsabilidad limitada. Y no va a responder por los bienes que usted no utiliza en la empresa. ¿Estamos? María Orellana Flores. Ajá, por eso se utiliza esta figura. En el caso de las sociedades, yo les decía, ¿verdad? Que si es una sociedad anónima, los accionistas responden hasta el monto de las acciones que tienen en la sociedad. Pero en todo caso, los acreedores no se ven de ninguna manera limitados, ¿verdad? Porque es el patrimonio de la sociedad el que responde por las deudas.
entonces ahí pues el acreedor puede resarcir su crédito a favor. El otro principio es el de la división del patrimonio. Acá, como les decía, lo que estamos haciendo es separando el patrimonio del dueño de la empresa, que tiene un solo patrimonio, pues. O sea, las personas individuales tienen su propio patrimonio. Las sociedades tienen su propio patrimonio. Pero la sociedad es una figura jurídica, es una persona jurídica, tiene los atributos que tienen las personas naturales, algunos atributos que tienen las personas naturales, no todos, ¿verdad? Pero es un ente ficticio. Tiene su propio patrimonio, que es independiente del patrimonio de los accionistas. Es independiente. Cuando hablamos de sociedades de personas, los socios responden ilimitadamente, solidaria e ilimitadamente, salvo en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, acá la única diferencia es que estamos hablando del patrimonio de una persona natural. El cual lo estamos separando o lo estamos dividiendo en dos patrimonios. El patrimonio que utiliza en su actividad mercantil y el patrimonio particular. Esta figura de la división de patrimonio en derechos sucesorios se ve bastante, ¿verdad? Cuando se admite una herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Aceptar una herencia con beneficio de inventario. Que ha habido un testamento. Sí, ha habido un testamento, pero... En ajá. ese caso que se va a evaluar lo que sí está puesto en el testamento y lo que está fuera del testamento. No se va a tomar en cuenta todos los bienes que esa persona ha dejado. Entonces se hace el inventario para evaluar en totalidad qué es lo que sí tiene beneficio usted y lo que no. Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Qué significa aceptar una herencia con beneficio de inventario? Es lo que busca al poner esa cláusula, digamos, es que va a aceptar la herencia únicamente si cubre, digamos, todo lo que son los pasivos. Si los pasivos exceden del patrimonio, entonces ahí repudia la herencia, porque si no tendría que responder incluso con su propio patrimonio la parte insoluta que quede de la deuda. Pero aquí no estamos hablando de repudiación de herencia, esa es otra figura jurídica. Es decir, el hecho de, en términos prácticos, el hecho de poner la cláusula de beneficio de inventario, al final lo que hace es, si lo que va a heredar, llamamos, excede a las deudas que deja el causante, no toma la herencia, digamos así. Merlos. ¿Verdad? Porque... a ver, Merlos. Sí, esa figura nosotros la conocemos en el caso de derecho sucesorio. Cuando una persona acepta con derecho de inventario, quiere decir que salvaguarda su patrimonio antes de recibir la herencia, porque si él acepta la herencia sin esa figura, estaría en peligro a sí mismo su patrimonio, porque con lo que deja la persona, se pagarían las deudas y lo que quede como remanente quedaría para ella, pero si en el caso contrario no alcanza para pagar estas deudas, pagaría incluso con su propio patrimonio si acepta la herencia sin haber hecho uso de esa figura pública, de esa figura jurídica, perdón. Vaya, cuando yo acepto una herencia con beneficio de inventario significa que
Mire, digo yo, está bien, acepto esa herencia, pero si existen deudas, las deudas se van a pagar con el patrimonio del causante, con el patrimonio de esa herencia. Y si después de pagar, como dice Melo, si después de pagar todas esas deudas queda un remanente, bueno, me lo quedo. Y si no queda remanente, bueno, no voy a recibir nada. No voy a recibir nada. Pero voy a mantener mi, ¿cómo se llama? Mi patrimonio particular incólume. Es decir, no me lo van a, no voy a, porque si yo acepto una herencia sin hacer referencia a la figura del beneficio de inventario, eso significa que si tiene deudas ese patrimonio y las deudas son más grandes que el mismo, voy a responder de manera ilimitada yo también. Me van a embargar mi propio patrimonio. Entonces, por eso es que normalmente la gente acepta la herencia con beneficio de inventario. Que las deudas que tenga ese patrimonio se paguen con el mismo patrimonio. Si queda un remanente, me lo quedo. Ahí estamos hablando de una figura de separación de patrimonio, ¿no? Hay una separación de patrimonio en el caso del heredero, porque el causante ya falleció. El causante ya falleció. Si yo acepto la herencia con beneficio de inventario, estoy aceptando ese patrimonio, pero las deudas de ese patrimonio se van a pagar con el mismo patrimonio. Ahí hay una separación de patrimonio entre el heredero. ¿Y el beneficio de separación en qué consiste? Es un beneficio a favor de los acreedores, el beneficio de separación. Y es una solicitud que hacen los acreedores al juez, ¿verdad? En el caso de una herencia. ¿En qué consiste eso? Una cosa es el beneficio de inventario y otra cosa es el beneficio de separación de bienes. Ajá. ¿En qué consiste? En este caso sería como salvaguardar los intereses de los acreedores del causante, Ajá. porque si en todo caso lo que deja pasa a titularidad del heredero, también los acreedores del heredero tendrían derecho sobre ese patrimonio. Entonces, los acreedores del causante tendrían que ir a solicitar ante un juez la separación de los bienes para que esas deudas se paguen con el patrimonio del causante. Ajá. Correcto. Acá el beneficio de separación de bienes es un derecho que tienen los acreedores del causante. El causante es la persona que falleció. Entonces, ¿en qué consiste? En que si el heredero o los herederos tienen deudas personales, tienen otros, ellos tienen acreedores también, ¿va? Y al enterarse de que va a heredar un patrimonio, llegan ahí, ¿verdad? Como les dicen, como sopilote. Llegan y también quieren, ¿va? Su porción. Si el heredero acepta sin beneficio de inventario puede ser que lo haga con mala intención, ¿verdad? Es decir, para que sus propios acreedores hagan fiesta, sus propios acreedores. Entonces, los acreedores del causante le piden al juez, mire, que se dé la separación de bienes para que se les pague a ellos, se les dé prioridad en el pago con los bienes de la herencia. Y si sobra algo, pues que les queda a los acreedores del heredero. Ahí tenemos también una separación de patrimonio. Una separación de patrimonio. Entonces vemos aquí que qué importante es haber llevado Derecho Civil 4, Derecho Civil 4. Entonces, vemos que la figura de separación
del patrimonio en realidad es una figura que se utiliza bastante en el caso del derecho sucesorio, cuando hablamos de personas naturales. Entonces, acá, pues mediante estas dos figuras, en realidad lo que sucede es que se da una separación del patrimonio del heredero y del patrimonio que dejó el causante. Eso es lo que se da. Si nos ubicamos en la empresa de responsabilidad limitada, vemos acá que el patrimonio del titular se divide en dos porciones. Los bienes que son adscritos a la empresa individual de responsabilidad limitada, estos bienes responden por las obligaciones que se puedan generar en el ejercicio de la actividad mercantil, en el giro de actividad mercantil, y los bienes que no han sido adscritos a la empresa de responsabilidad limitada, que estos bienes responden de las obligaciones que pueda adquirir el comerciante, el titular o la persona natural fuera del giro de la empresa. Es decir, obligaciones personales que no están relacionadas con la actividad mercantil. En eso consiste esta separación. Y en eso consiste esta figura jurídica. La empresa, como les decía, la empresa mercantil no tiene personalidad jurídica. Es un bien. Es una cosa mercantil. Esta figura jurídica en algunos tratadistas no la aceptan. Otros sostienen que debería dársele personalidad jurídica a la empresa, pero eso implicaría que estamos hablando de una sociedad y una persona natural, ¿verdad? Pero, aquí está, pero en realidad una empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa mercantil por medio de la cual un comerciante individual realiza actos de comercio. Entonces, aquí lo que sucede es que se hace una separación del patrimonio particular de esta persona con el patrimonio que está relacionado con el giro o actividad principal de la empresa, que al final es un solo patrimonio. Si no se invocara estas figuras de empresa individual de responsabilidad limitada, el comerciante va a responder no solo con los bienes de la empresa y si estos no alcanzan con sus propios bienes personales, aquellos bienes que no están relacionados con su actividad mercantil, y por ese motivo aquí se hace una separación. Se hace un inventario de los bienes de la empresa y se adscriben a la empresa. Entonces, estos bienes van a ser la garantía que va a tener este comerciante para responder por las obligaciones que se puedan generar como consecuencia de su actividad mercantil. Y no van a poder perseguir su patrimonio particular. Aquí tenemos una división un poco complicada, pero en derecho sucesorio se acepta, ¿verdad? Entonces, acá, pues los acreedores, cuando el comerciante adquiera deudas, haga créditos, van a ver lo que le van a pedir los balances, que es lo normal, ¿verdad? Cuando un empresario, persona natural, hace un préstamo en un banco, le piden los balances. Le preguntan cuál es su actividad comercial, cuál es el giro o actividad principal a la cual se dedica y va a decir, mire, yo me dedico al comercio. Y le piden los balances que deben de venir certificados por un auditor, ¿verdad? Y firmados por el contador y el titular de la empresa.
Entonces, le dan el crédito con base a los activos que tiene la empresa, al patrimonio de la empresa. Acá, con esta figura, es la misma situación, solo que él no estaría reportando sus bienes particulares, o sea, los bienes que no utiliza en su actividad mercantil, sino que solo los bienes que tiene adscritos a la empresa de responsabilidad limitada. Y de esta manera estaríamos diciendo que al ser esta separación de patrimonios, el comerciante va a responder ante los acreedores, ante sus deudores, con el patrimonio de la empresa de responsabilidad limitada y no con el patrimonio que él pueda tener particular, el cual no está ligado con operaciones mercantiles. Fíjense que al igual que las sociedades, tenemos sociedades de personas, sociedades anónimas, sociedades de capital. Las sociedades anónimas se establecen por denominación. Y acá, en el caso de la sociedad, de la empresa de responsabilidad limitada, también se puede establecer por nombre o denominación. Cuando hablamos de nombre, puede llevar el nombre del propietario de la empresa, seguido de las abreviaturas que aquí ven ustedes. Eso está en el artículo 601, EDRL. La denominación se forma libremente, igual que en las sociedades, se forma libremente. Le puede poner, si tiene venta de guacales, guacales, empresa de responsabilidad limitada. ¿Qué sucede si omite esta última parte? Bueno, entonces eso implica que va a tener responsabilidad ilimitada ante terceros, igual que las sociedades de personas. En el caso de las sociedades de personas. También se puede utilizar si es una empresa que ha sido adquirida, se puede utilizar la expresión y sucesores. Vamos a leer el artículo 601. Alguien que me haga el favor de leerlo. Bueno, comienza acá y finaliza en la siguiente página. Vaya, artículo 601 del Código de Comercio. Se lo leo, Oli. Hágame el favor. Dice, artículo 601. La empresa individual de responsabilidad limitada podrá funcionar bajo el nombre o bajo la denominación. El nombre será del titular, seguido de la palabra empresa de responsabilidad limitada o de la abreviatura EDRL. La denominación se formará libremente, pero será seguida de la misma palabra indicada para la terminará el nombre. ¿Dónde termina el nombre? Ajá. La omisión de las palabras finales del nombre o denominación hará responsable ilimitadamente al titular de la empresa. La omisión de este mismo requisito en cualquiera de los actos posterior hará responsabilidad ilimitada al titular de las obligaciones así contraídas. No podrá adoptarse un nombre o denominación que pueda confundirse con el de otra empresa constituida con anterioridad. Vaya. Ven que las reglas son similares, ¿verdad? En el caso de las sociedades de personas y las sociedades de capital, ¿verdad? En cuanto a cómo se conforma el nombre. Puede ser nombre o puede ser denominación, pero debe de ir precedido siempre de empresa de responsabilidad limitada. Si no lleva esa expresión, va a responder ilimitadamente
no solo con el patrimonio de la empresa, sino que con el patrimonio particular. Estas reglas, pues, son conocidas por ustedes. ¿Alguien quiere hablar por ahí? No, ¿verdad? Bueno, vamos. Pérez Yelena, de la Caridad. Bueno, y usted de origen cubano quizás, ¿verdad? Pérez. Buenos días, Lick. Sí, perdón, se me activó ¿Verdad el que sí? micrófono. Sí, se me activó el Usted micrófono, perdone. es de origen cubano usted, ¿verdad? Sí. No, sí, ¿verdad? Sí, es que por el acento, la forma de hablar. Vaya. Vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Cómo se constituye una empresa individual de responsabilidad limitada? Acá es importante mencionar que una empresa que puede estar funcionando como una empresa común y corriente también se puede transformar en una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, se debe hacer un inventario de todos los bienes de la empresa que se van a adscribir a esta empresa. Luego, este inventario debe ser certificado por un auditor externo y debe de llenarse un formulario. Se va a llenar un formulario que se lo proporcionan en el registro de comercio y luego debe de presentar ese formulario debidamente firmado y para que le autoricen esta figura. Vamos a leer el artículo 602 y el 610. Alguien que me lea el 602. Para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, será necesario hacer inventario previo a su constitución de todos los bienes que formarán el patrimonio de la misma. Si se tratara de convertir en una empresa de esta clase, otra que ya esté funcionando, el inventario comprenderá además las obligaciones a su cargo. En ambos casos, el inventario será certificado por un auditor externo debidamente autorizado de conformidad a la ley. A falta de este, la empresa no podrá constituirse. Vale, gracias. El otro es el 610, ¿verdad? Vamos a ver el 610. Alguien que me lo lea. Cuando está así en letras mayúsculas, es un indicativo que la disposición ha sido reformada. Y estos números que están así entre paréntesis, al final del documento, indican los decretos legislativos por medio de los cuales se ha reformado la disposición. Ya sabían eso. Sí, ¿verdad? Por si alguien no lo Sí, sabía. licenciado. Sí, ¿verdad? Vaya, perfecto. Leamos el 610. El inventario certificado por auditor externo previo a la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada a la conversión de una empresa mercantil de responsabilidad ilimitada a una de esta clase o al aumento o disminución del capital de la empresa, se publicará por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el diario oficial. Los acreedores y cualquier interesado, así como la Fiscalía General de la República, podrán oponerse a que se formalice el acto autorizado en un plazo de 30 días a contar de la publicación en el diario oficial. Toda oposición se tramitará en forma sumaria. La de cualquier acreedor concluirá de pleno derecho por el pago del crédito respectivo. No podrán otorgarse los formularios de constitución de aumento o de disminución de capital respectivo, mientras no haya transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior. Gracias. Como pueden ver, se debe de publicar por una vez en el diario oficial y un periódico de circulación nacional
Y cualquier persona que se pueda oponer tiene 30 días, ¿no? 30 días para realizar la oposición. Bueno, aquí tenemos que hay una serie de bienes que poseen las empresas, ¿no? Ustedes ven en los balances, ahí pueden ver los activos, los pasivos, el capital. Y ahí pueden ver cómo está compuesto, ¿no? Todo el patrimonio de la empresa. Entonces, la forma de evaluación de estos bienes las establece el código en el artículo 603. Las acciones de las sociedades de capitales se van a evaluar por su valor contable. ¿Qué es esto de su valor contable? ¿Saben ustedes? Dice que las acciones de las sociedades de capital se van a evaluar por su valor contable. ¿Qué significa eso? ¿Saben? Vaya, entonces el valor contable es el valor, ¿sí? El valor contable no es aquel importe neto que está reflejado en lo que es la contabilidad de una empresa, por así decirlo, una vez deducida de esta. Por ejemplo, en el caso de los activos, digámoslo así, existe como un valor del mismo y que normalmente es por deterioro. No sé si me voy a Ajá. entender. Sí, Merlos. El valor contable se determina por los estados financieros, o sea, el balance general y de igual forma el estado de resultado. Que de hecho son estos los que se presentan casi siempre para una eminente hipoteca, uno de los documentos que solicitan en una hipoteca para determinar cuál es el valor de una empresa. Rivera Mata Alexandra, es verdad. Es que como tiene la foto Sí, de Cristiano licenciado. Ronaldo, Alexandra, cabal, sí, Alexandra. Es que a mí solo me El aparece valor Alexandra. contable. Ajá, Ah, ya, El valor contable es el precio que se le da a las acciones, Lic. ajá. Vaya, miren. Pero Sí, ahí sí ajá. es del patrimonio, sí es el valor del patrimonio, pero hay que deducir si tiene pérdida, disminuye el valor contable de la acción. Si tiene utilidades, pues sube el valor de Ajá. la acción. Rivera Es Mata, decir, no es el patrimonio. Melanie, algo así, Rivera Mata Melanie. Sí, Levantaba la dígame. mano. Era usted misma. Va. Vaya, miren. El valor contable es el valor que se encuentra registrado en los libros de contabilidad. Ese es el valor contable. Y que es reflejado en los estados financieros, en el balance general. Pero el valor contable de las acciones es el que anota el contador en el libro de contabilidad, el valor histórico. Los bienes que no consistan en acciones de sociedades de capitales ni en dinero serán valuados por su precio promedio en plaza. ¿Y estos cuáles bienes serían? Que no consistan en acciones de sociedades de capitales ni en dinero serán valuados por su precio promedio en plaza. ¿A qué bienes nos referimos ahí? A los muebles. Todos los demás bienes, ¿verdad? Los bienes muebles, los bienes inmuebles, etc. Certificado alimentario, el titular formalizará la empresa por medio de formulario proporcionado por el registro de comercio, el cual contendrá la información requerida en la ley. Esto es el artículo 603. 603. Estamos acá, 603. Es esto, miren. Artículo 603. Vamos a ver el 607 y el 608. Eso sí no los hemos leído. 607 y el 608. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 607.
certificado alimentario, el titular formalizará a la empresa por medio de formulario proporcionado por el registro de comercio al interesado en forma gratuita, para que sea completado dentro o fuera de dicha oficina. El formulario deberá contener, numeral 1, nombre completo, edad, profesión u oficio y domicilio del titular. Numeral 2, número de documento de identidad y de identificación tributaria del titular. Número 3, nombre o denominación de la empresa. Numeral 4, su finalidad. Numeral 5, el asiento principal de su establecimiento, que será el domicilio especial del titular para todo lo relacionado con los negocios de la empresa, así como la dirección exacta de su local comercial. Número 6, el importe del capital y el inventario completo a que se refiere el artículo 602, haciendo constar las circunstancias de haber sido certificado por auditor externo. Número 7, las disposiciones pertinentes respecto de reservas y en su caso de cuotas suplementarias de garantía. Vaya, gracias. Otra persona que me lea el 608. Yo le ayudo. Bueno. Artículo 608. El formulario mencionado en el artículo anterior deberá inscribirse en el registro de comercio y surtirá efecto a partir de su inscripción. Mientras esta no se verifique, en el titular responderá limitadamente por las obligaciones que se contraigan. El registro de comercio estará obligado a remitir mensualmente a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado una nómina de la inscripción de dichos formularios con la información correspondiente. Vaya, gracias. Entonces, se hace un inventario, lo debe de certificar un auditor. Bueno, la certificación es la firma y el sello que coloca el auditor. El formulario lo proporciona el registro de comercio y luego se debe de inscribir en el mismo registro. Antes, fíjense que antes era por escritura pública, pero ustedes ven que hay ahí un montón de reformas que ha tenido estas disposiciones y actualmente no es necesaria la escritura pública, sino que es el formulario que llena ahí, que le proporciona el registro al comerciante y que lo llena y que ese inventario va certificado por un auditor. En cuanto al capital, antes de estas reformas que se hicieron, era de 10,000 colones. Actualmente no existe límite de capital, así lo establece el artículo 606. También, como aquí estamos haciendo una separación de lo que es la empresa a los bienes particulares del titular, es decir, que puede el titular tener su cuenta de ahorro y puede tener su cuenta corriente o cuentas de ahorro adscritas a la empresa. El requisito es que si es dinero en efectivo, debe de depositarse en una institución bancaria y debe ser certificado por el auditor también. La certificación es que verifica, el auditor verifica que el dinero que está reflejado en los estados en el balance general se encuentra en el activo circulante, en la cuenta banco, y ve la libreta, etc. No forman parte del patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada los títulos valores que han sido objeto de algún procedimiento de cancelación. ¿Qué es eso? Asimismo, los créditos que no sean satisfactorios para el auditor por considerar esto insuficiente la solvencia económica del deudor. Es el artículo 604. El 606 es el que establece que no existe límite de capital. El 605 establece que el dinero se debe de depositar en un banco
una cuenta bancaria. Y el 604 establece que no van a formar parte del patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada los títulos valores que hayan sido objeto de procedimiento de cancelación. ¿Qué significa eso? Procedimiento de cancelación de un título valor. No, vamos a ver. En esta materia vamos a llevar los títulos valores, ¿verdad? Posteriormente, sí, ¿verdad? Pero, Merlo, José Alejandro. En este caso quizás sería como ejemplo, ¿verdad? Yo como empresa todavía sigo operando, emito un cheque por decirle de $10,000 a un acreedor, pero este acreedor no cobra ese cheque todavía. Entonces, digamos, viene y se hace el proceso, días después lo cobra, ese título valor, por su cancelación ya no puede ser sujeto de inventario, pienso yo. Sí, bueno, no me acordaba que un tema posterior son los títulos valores, ¿verdad? Pero sí, usted tiene razón. Los títulos valores que han sido objeto de cancelación pueden darse por muchas situaciones, ¿no? Un cheque que me lo roban, ¿verdad? Inmediatamente hablo al banco, ¿no? Para que no lo cobren. O una letra de cambio, cualquier título que ha sido objeto de algún robo o también no se logra visualizar el contenido del mismo por alguna situación. Eso no es aceptado. Y esto es el auditor el que verifica eso. Y también, fíjense que dice que los créditos que no sean satisfactorios para el auditor, porque considera que es insuficiente la solvencia económica del deudor, también no forman parte de la empresa individual de responsabilidad limitada. Eso le quedan al propio, ¿cómo se llama? A la persona, al comerciante. Y también acá se da la posibilidad de que haya aumento o disminución del capital, como se da en las sociedades, como sucede en las sociedades. Pero debe ser aprobado por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. ¿Cuál es esa oficina? La oficina que ejerce la vigilancia del Estado, ¿cuál es? A ver. La No sería el mismo oficina registro de comercio. sería la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Esa sería la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. La disminución del capital se va a realizar conforme a las reglas prescritas para las sociedades de capital, ¿verdad? Vamos a leer el 609, aunque faltan solo 5 minutos, pero ustedes pueden leer las disposiciones. No sé, vamos mejor en la siguiente clase a continuar con la lectura de este artículo. Pero ustedes pueden avanzar leyendo la disposición. No sé si tienen consultas sobre esta temática. O comentarios. Y si, ¿Sí? digamos, el auditor encuentra, digamos, algún falso o alguna cuenta fraudulenta, ¿a quién informaría? ¿Informaría al titular de la empresa, al contador, o tendría que hacer alguna clase de gestión o No, denuncia? el auditor lo que hace es un informe. El informe lo firma y ahí establece si existe alguna irregularidad. Se lo entrega al titular. Obviamente que ese informe del auditor tiene que ser de conocimiento del registro. Y
si emite un informe de esa naturaleza, lo que va a suceder es que va a terminar la empresa, va a cesar la empresa individual de responsabilidad limitada como tal, o sea, como empresa individual, y va a responder de manera ilimitada la empresa, es decir, no se va a cerrar la empresa, sino que se cancela esa figura. Eso pasaría. No sé, es que a los auditores le tienen un temor tremendo, porque el auditor es una persona independiente que emite un dictamen, un informe. Y este informe se lo piden los bancos, se lo piden el registro de comercio. Entonces, y el auditor es una persona que está autorizada por el Estado. Hay un consejo de vigilancia de la profesión de la contaduría pública. Entonces, es un dictamen independiente el que hace. Y si emite un informe en ese sentido, bueno, ya se va a perder esa figura de empresa de responsabilidad limitada, ¿verdad? Y se va a convertir en una empresa común y corriente. Va a responder de manera ilimitada. No sé si tienen comentarios, consultas. Si no, pues los insto a que lean las disposiciones y para que la próxima clase sea más activa, ¿verdad? Tenemos que ver también las obligaciones profesionales de los comerciantes en El Salvador. A partir de la siguiente clase vamos a iniciar esa temática. Entonces, les deseo que pasen un feliz día. Gracias por su atención. Creo que 58 tuvieron 58 participantes. Hoy tengo 51. Gracias por su atención. Feliz día. Buen día. Nos vemos el próximo Gracias martes. igualmente, licenciado. Bueno, Gracias, Liz. gracias a Pase buen todos. Muchas gracias, Liz. Feliz licenciado. día. Bueno, Pase feliz día y muchas bendiciones. gracias igual. 40. Perfecto. Muchas gracias, Liz. Feliz día. Gracias. Gracias, Liz. Feliz día.